Mocedad en Asturias, de una asociación, y vamos a falar de Tilos, una asociación, como vos digo, de mocedad, de medio ambiente, de desenvolvimiento, y para ello tenemos ahí ya con nos, aquí en este directo en Twitch, a Miguel Marrón, que ya es presidente de Tilos, como os digo, esta asociación de mocedad en Asturias. Ahí lo tenemos. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Samuel, ¿qué tal? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por atender al Deriques. Teníamos muchas ganas de estar con vosotros. Vamos a explicar a la gente eso. Decíamos que ya es presidente de Tilos, ponlo ahí los rótulos, y que, bueno, en principio, eso, sois una asociación de mocedad en Asturias, que faláis un pouco o tratáis un pouco o tema de medio ambiente, proyectos Erasmus Mm. y demás, pero para a xente, para que te conoza y para que vos conozca un poquitín, cuéntanos un poquitín que é isto de Tilos aquí en Asturias. Vale, pues Asociación Tiros, efectivamente, como decías, una asociación con asociación de xente mozo que busca traballar pues, con a mocedad sobre las temáticas del medio ambiente y un poco del rural en Asturias. Nació la asociación hay algo más, hay un par de años más o menos, a partir de un grupo de xente mozo que estábamos facendo dellos proxectos de Erasmus Plus e de voluntariado europeo e vemos de estes ideas que estaban desenvolcándose e nas que estábamos participando nos proxectos de outra xente, vemos que hai un filón aí para poder facernos los nosos proxectos. Entonces, entamamos a desenvolcar estes ideas propias facendo unha nova asociación, que é a Asociación Tilos. Sí. Tenemos como tres, digamos, puntos clave en la asociación, que son la natura, el medio ambiente, Sí. la naturaleza y el mundo rural, que son dos de los puntos clave del paisaje asturiano, un poco la relación que tiene la cultura asturiana con el resto de culturas de Europa, del Estado español y, bueno, y en general con estos nexos de unión que hay entre las culturas europeas que nos permitan entender las dificultades que tenemos aquí en Asturias y los problemas que hay, como las similitudes y las diferencias que hay con estos mismos problemas que hay en otros sitios Claro, o de sea que, Europa y de Estados Unidos. claro, decíamos eso, que en Tama como es un grupo de xente mozo, motivado, que, bueno, estáis en proyectos europeos, eso, del ámbito este de Erasmus, que la xente tiene más referencia a Miguel. Vamos a decir a la xente, porque puede estar sintiendo, es que somos Alderic, que es una plataforma de contenidos audiovisuales en asturiano, llevamos más de 2 años haciendo directos en Twitch, la xente tiene Bezu, ya digo, tocamos todos los palos, y comentamos a la xente, pues, si ya la xente que nos sigue da Bezu, pues sabe lo que es esta historia del Twitch, pero bueno, que la xente tiene la opción de, hay un chat y tiene la opción de facerte una entruga si presta. A lo que debemos, Miguel, eso, entama este grupo de xente mozo, pero un pouco eso, con esos compromisos que tenéis y eso, averao lo que el ámbito de Erasmus, y un poco esa defensa de la natura, de lo rural, una apuesta en valir de las culturas propias, y un poco así en la historia, ¿no? Claro, sí, sí, eso. Por un lado, intentamos como agarrar les protestes y los mensajes de estas protestes de xente mozo que surgió en el resto del mundo, pues, con Greta Thunberg, con Sí. Extinction Rebellion, todos estos grupos al rodio del cambio climático, de la emergencia climática, como se suele llamar ahora, entendiendo que la mocedad en ese aspecto tiene un papel fundamental, porque somos, bueno, por ahora considero mozo, pero somos los que un poco vamos a tener las herramientas y la responsabilidad de tomar las decisiones en los años que van a venir, y los que por ahora vamos a sufrir más las consecuencias de esta emergencia climática. Y eso, lo que decía antes de
esta diversidade cultural europea como ese medio para establecer lazos e para poder relacionarnos con a mocedade de outros países nestos proxectos Erasmus+, ou, bueno, en proxectos de outros estilos como os que comentaremos agora Sí. un pouco máis adelante. E cuáles, falando justamente, garantando ese argumento, cuáles se fixeron, es que proxectos se fixeron a lo largo destos años de la asociación Tilo? Pues, como decía, entamamos hai un par de años, entón, bueno, todavía estamos Sí, entamando a xenerar, a texer redes con outras organizaciones, asociaciones y tal, pero bueno, ya tenemos unos cuantos proyectos como para dar una carta de presentación claro. de nos. Y el más, digamos, más importante o el que más tiempo nos llevó y nos está llevando y que más actividades nos planteó fue un proyecto que se llama Por un Rural Vivo, que forma parte de un programa europeo llamado EU Teams for Green, que es, bueno, un consorcio de organizaciones y de empresas que dan un dinero a organizaciones e a xente mozo para facer proxectos con envís de implicar a la mocedad de diferentes zonas de Europa en el proceso de transición xusta.